Hola chicos, buenos días, buenas tardes cuando estén viendo este video. Vamos a trabajar nuestros temas que vienen como seguimiento de lo que hemos estado trabajando. Trabajamos la última vez la ley de Coulomb de fuerza eléctrica, hicimos algunos problemas. Hay unos problemas que les había comentado que necesitamos otra vez revisar conceptos de algunas cosas de vectores, de la posición de las cantidades vectoriales, dada la naturaleza de nuestras clases como las estamos teniendo. Lo voy a manejar como problemas extra para quien quiera meterse a ver los videos que voy a preparar sobre esos temas en esta semana y quieran puntaje extra, pues accederán a estos videos y realizarán los problemas propuestos para esos videos. Pero eso ya es para quien quiera adentrarse un poquito más en este tema y recordar esos conceptos, porque ya los trabajaron en física, los trabajaron cuando estaban viendo el tiro parabólico, la posición de una partícula durante el movimiento. Entonces es algo muy similar. Empleamos herramientas de ese razonamiento, pero no sé cómo ande su cerebro ahora. Entonces pues lo vamos a dejar como algo extra y continuamos mejor con nuestro temario, porque también vienen unos problemas que no son complicados, pero sí tenemos que entender algunas cosillas. Las sesiones pasadas estuvimos hablando de electrostática, cuando las cargas se encuentran en reposo, cuando están situadas en un solo lugar. La ley de Coulomb nos decía que eran dos cargas que estaban a tanta distancia, pero no nos decían que había algún movimiento o algo por el estilo. En este caso vamos a hablar de electrodinámica, que pues es precisamente cómo está moviéndose esa energía eléctrica. Como el primer concepto que podemos introducir es el concepto de corriente eléctrica. Lo vamos a definir como el resultado del movimiento de los electrones. Eso será para nosotros corriente eléctrica. Gracias a eso que se ha estado estudiando desde que se descubrió que era movimiento de electrones, la humanidad ha podido replicarla y utilizarla a su favor. La corriente eléctrica, o la podemos también llamar intensidad de corriente, la podemos representar matemáticamente de la siguiente manera. Intensidad de corriente es igual a carga, que va a ser en coulombs, sobre tiempo. La corriente eléctrica lo vamos también pensar como el movimiento de cargas o el flujo de electrones que atraviesan con cierta rapidez un conductor. Acuérdense que los materiales conductores son aquellos materiales que permiten el paso de este tipo de energía, de la energía eléctrica, como los metales, por ejemplo. Si fijáramos un punto en específico de un cable y determináramos que pasaron 6.25 trillones de electrones en un segundo, eso equivaldría a un coulomb sobre segundo. Imagínense, 6.25 trillones de electrones en un segundo. Esta es la definición para la unidad de medida que se llama ampere. El ampere es, bueno, lo simbolizamos con la letra A mayúscula. Entonces el ampere es la intensidad de corriente, es la unidad de la intensidad de corriente. Y bueno, esto lo propuso un físico, André-Marie Ampère, y bueno, se le atribuyó diferentes invenciones. Ahora, la corriente eléctrica se va a estudiar dependiendo de cómo se esté dando.
puede ser que la dirección con la que se transporta la corriente es indistinta y que, bueno, dependiendo de cómo sea transportada, puede ser que vaya en una sola dirección o que se vaya alternando en diferentes direcciones. Entonces la primera que tenemos que vamos a revisar es la corriente continua, que la podemos abreviar como una C, bueno, C mayúscula doble. También la podemos conocer a la corriente continua como la corriente directa. Este tipo de corriente tiene como característica que son producidas por fuente de poder, como lo son las baterías. Su dirección es en un solo sentido. Se emplea en circuitos electrónicos, por ejemplo en los celulares, calculadoras, televisiones. Y bueno, esa es la característica de una corriente continua. El voltaje en este tipo de corriente no cambia con el tiempo. Y bueno, todo va a permanecer si lo graficamos de manera horizontal. La otra corriente que podemos encontrarnos es la corriente alterna, que la podemos abreviar como CA mayúscula. Y tiene polaridades de positivo a negativo. Tiene una frecuencia de 50 o 60 Hz y cambia de dirección 50 o 60 veces por segundo, por lo cual la polaridad se alterna 120 veces en ese lapso. Cuando se grafica todo eso vamos a obtener una gráfica como si fueran unas ondas, donde pues el voltaje va a estar subiendo y bajando. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que la corriente continua, pues el voltaje siempre va a ser lo mismo, y la corriente alterna, pues sí tenemos un intervalo de cambio de ¿cómo se llama? Del voltaje. En la sesión que tengamos de asesoría vamos a realizar problemas con esta fórmula de intensidad de corriente. También tenemos que hablar sobre un concepto que se llama resistencia. Y al hablar de resistencia nos depositamos a lo que es la ley de Ohm. Vamos a platicar de su ecuación. Vamos a poner resistencia, más bien sería resistencia y ley de Ohm. La resistencia va a estar definida como la oposición al flujo de la carga eléctrica en un conductor. En este fenómeno la temperatura afecta la conducción de los electrones y entonces por lo tanto se tiene que considerar que cada material posee una conductividad propia, la cual va a indicar qué tan capaz es el material de conducir la corriente eléctrica o no conducirla. La resistencia va a estar dada por resistencia es igual a R0 por 1 más delta, bueno, coeficiente térmico por la temperatura en ohms. ¿Sale?
Entonces, bueno, aquí rápidamente, la R es la resistencia a la temperatura, R0 es la resistencia en ohms a 0 grados Celsius. La delta es un coeficiente térmico, de esto hay tablas, y está dado en 1 sobre grado Celsius y la temperatura del conductor. Y esto va a ser en Celsius. En la sesión que tengamos de asesoría por Zoom, vamos a trabajar los problemas de resistencia. Y también vamos a hablar de la ley de Ohm para que este video no se haga tan largo. La ley de Ohm también tiene que ver con eso de la resistencia. La ley de Ohm dice que la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje suministrado e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. La ley de Ohm, se las coloco aquí rápidamente. La ley de Ohm es la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Si se dan cuenta, son ecuaciones sencillas. Esta ecuación de la resistencia es muy similar a las que trabajamos cuando hablamos de dilatación lineal, de superficie, de volumen y todo eso. Pero bueno, estas las trabajamos en nuestras asesorías y solamente ténganlo en mente y complementemos la información con las tareas que ya les otorgué. También les voy a subir un archivo de ejemplo de cómo quiero que me manden sus tareas para que ya tengan todo su formato y estén sacando sus calificaciones completas. Nunca olviden su bibliografía. Nos estamos viendo en esta semana. Que tengan un buen inicio este lunes.